La siguiente, dice, acude a nuestra consulta un paciente de 30 años con fiebre y cefalea desde hace 48 horas. En la exploración, además de fiebre de 38,5, se observa un exantema maculopapuloso generalizado que afecta palmas y plantas. Hasta ahí ya deben estar parando orejas. Hemos dicho palmas y plantas son muy pocos, ¿no? Puede ser sífilis, puede ser sarampión, puede ser riquecias y por ahí no más, ¿no es cierto? Dice, y una pequeña lesión costrosa en una pierna. Se los había comentado, cuando les pregunten por esa entidad les iban a dar esas características. ¿De qué estamos hablando? De una riquecia. Esa riquecia que te dejaba en lugar de inoculación una costra, ¿no es cierto? Una costra a manera de un botón. De ahí venía el nombre de qué? De fiebre botonosa o fiebre mediterránea. Dice, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? La alternativa A. No se olviden que quien lo produce es Rickettsia conori. Tratamiento, ya, tratamiento es doxiciclina. Pero tengan presente que la fiebre botonosa o mediterránea puede resolver de forma espontánea sin ningún tipo de tratamiento. Se autolimita la mayoría de las veces. No significa con eso que lo dejen sin tratamiento. Es recomendable mejor dar doxiciclina 100 cada 12 durante, ¿cuánto? Durante 7 días nomás. ¿Ya? Esa es otra diferencia con la fiebre de las montañas rocosas. La fiebre de las montañas rocosas sin tratamiento es letal. ¿Ya? Ahí sí es letal. Se parecen clínicamente, pero es letal. ¿Ya? Entonces aquí es fiebre botonosa. Bueno, pregunta directa, donde no se tiene que pensar mucho. Dice, la forma infectante de Giardia. ¿Cuál es la forma infectante de Giardia? Y vamos a decir, la Giardia es un flagelado, ¿no es cierto? De todos los flagelados, prácticamente, con excepción de los que en algún momento son hemoparásitos, ¿no? Flagelados que de importancia clínica, aparte de Giardia, es Trichomona vaginalis, ¿no es cierto? Incluso se parecen. Los otros pasan a ser hemoparásitos y de ahí que ya no tanto. Por ejemplo, Leishmania, por ejemplo, Trypanosoma también son flagelados, pero por ser hemoparásitos ya la forma infectante es diferente. ¿Cuál es la forma infectante en Giardia? Es quiste, ¿no? Quiste. Y la forma patógena, la que causa problemas, el trofozoito. Esto se va a repetir en el caso de las amebas también, quiste y trofozoito. En el caso de los ciliados también, quiste y trofozoito. La forma infectante es quiste y la forma patógena es trofozoito. ¿Ya? O sea, donde existe quiste y trofozoito, la forma infectante tiene que ser quiste y la forma patógena tiene que ser trofozoito, sea en amebas, sea en flagelados o sea en ciliados. Aquí la respuesta es quiste, entonces. La siguiente dice, paciente politraumatizado ingresado en la unidad de cuidados intensivos que presenta neumonía asociada a ventilación mecánica. El hemocultivo es positivo a Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenens, aminoglicósidos y quinolonas. ¿Cómo se llama eso? Se llama Pseudomonas multidrogo resistente. En Pseudomonas y en Acinetobacter, el término multidrogo resistencia es que haga a la vez resistencia a 3 familias importantes ya de terapia. Ya, y como saben, para Pseudomonas, las quinolonas es una de las formas de tratar, dice que es resistente, los aminoglicósidos resistentes, y carbapenens, que son los de mayor generación de los betalactámicos, también dice que es resistente. Esto es una Pseudomonas MDR. Dice, ¿cuál de los siguientes antibióticos sería de elección? Esto es una generalización. Cuando tengan Pseudomonas, cuando tengan Acinetobacter o cuando tengan cualquier gram negativo multidrogo resistente, va a ser la misma respuesta. Aprovechenlo. Si les dijeran una Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera, de cuarta y carbapenens, probablemente también sea la misma respuesta. ¿Ya? En una Klebsiella, en un Proteus, en cualquier gram negativo. Bueno, nos dan alternativas. Cefepime es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Ya? Y si es resistente a carbapenens, obviamente no tiene sentido pensar en una cefalosporina de cuarta. Vancomicina, ¿qué opinan? Vancomicina solamente puede con los gram positivos. No tiene nada que ver, ni siquiera una E. coli sensible a nitrofurantoína o sensible a amoxicilina no va a poder la vancomicina. La vancomicina es exclusivamente para gram positivos. Linezolid, lo mismo, gram positivos. Tigecyclina. Tigecyclina es un matatodo. O sea, prácticamente arrasa con todo, excepto Pseudomonas, por mala suerte. ¿Ya? O sea, puede con todos los microorganismos, excepto Pseudomonas. Tigecyclina es una glicilciclina, es una tetraciclina moderna. Han cambiado la configuración de las tetraciclinas habituales y han creado un potente antimicrobiano, ya que prácticamente te cubre todo.
incluso enterococos resistentes a vancomicina, te cubre anaerobios, te cubre todo, excepto pseudomonas. Entonces no puede ser alternativa, tigecyclina. Colistina es la respuesta. Y colistina es un antibiótico, no es moderno, es un antibiótico muy antiguo, antes de los aminoglicósidos incluso. ¿Ya? Lo que sucede es que es tan tóxico, recontra tóxico, que cuando aparecieron antibióticos con menos toxicidad la han ido desplazando. Y durante muchas décadas prácticamente no se usaba. Y al no usarse, las bacterias no se han expuesto a este antibiótico y han dejado de crear resistencia contra la colistina. Hoy en día ha vuelto a cobrar vigencia, pero no es un buen antibiótico, por si acaso. O sea, no es la solución, es la alternativa que te queda, pero no es la solución. Lo más probable es que un paciente con este tipo de infección termine falleciendo, hablando claramente. ¿Ya? La colistina hay que darla, sí es cierto, ¿ya? Y no es un buen antibiótico. No tiene una buena farmacodinamia, su farmacocinética no es de las mejores, es muy tóxica, ¿ya? Y al decir no tiene buena farmacodinamia o buena farmacocinética, por ejemplo, a pulmón no llega. Tú le das por vena todo lo que quieras, bordeas la toxicidad y a pulmón no llega. Tienes que darlo de forma inhalada, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando das de forma inhalada, va a depender de cómo está la integridad del árbol respiratorio para que pueda o no llegar a la zona que uno quiere. En bacteriemias podría funcionar mejor. ¿Ya? En bacteriemias podría, como en este caso, hemocultivo dice. ¿Ya? Como la bacteria está en sangre, simplemente lo das endovenoso y llega al sitio donde tú quieres que llegue. Pero aún así no es una muy buena opción. Tal es así que lo que acostumbramos es dar la colistina asociada a más antibióticos, incluso aquellos que decían resistente. O sea, en la vida real, acá ¿qué haríamos? Le daríamos colistina, más amicacina, más meropenem probablemente. ¿Ya? Con la idea de que lo poquísimo que quede de posibilidades funcionen esos dos que dicen resistente y a ver si la colistina funciona. Pero para gram negativos multidrogos resistentes, colistina. ¿Ya? Es el que queda. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colistina? Es el único grupo de antibióticos que actúan a nivel de membrana, no de pared. A nivel de pared está las penicilinas, las cefalosporinas, están los carbapenems, están los monobactámicos y están los glicopéptidos, como sabemos, ¿no? Pero este es a nivel de membrana. Acuérdense que primero está la pared, el espacio periplásmico, y después está la membrana ahí adentro. ¿Ya? La colistina actúa a nivel de membrana. ¿Ya? Actúa como un detergente. ¿Ya? Como un detergente. Y desnaturaliza esa membrana y tiene efecto bactericida. Pero no es a nivel de pared. Bueno, aquí la alternativa es colistina por esa situación. Entonces, si les dijeran aquí pseudomonas resistente a carbapenems, ya también podría ser colistina, pero podría ser tigecyclina. Porque ¿para qué sirve tigecyclina? Su ubicación terapéutica es Acinetobacter resistente a carbapenems. Para eso es, digamos, lo que hoy en día se reserva la tigecyclina. Bueno, pero aquí dice pseudomonas, así es que no hay problema. Colistina. La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes virus puede permanecer en latencia después de la infección primaria y reactivarse frecuentemente en un paciente trasplantado? Bueno, en general, muchos virus pueden reactivarse, ¿ya? Estando en fase latente. Pero reactivarse varias veces, o sea, entrar a fase latente y volver a reactivarse y otra vez entrar a fase latente, solamente hay un virus que tiene esa característica, es el citomegalovirus. ¿Ya? El citomegalovirus. ¿Ya? Y tiene cierta predilección por el paciente trasplantado. Tanto así que para situaciones de preguntas de examen, si ustedes leen trasplantado y les hablan de un cuadro clínico, piensen en citomegalovirus. Con toda seguridad que debe de ser citomegalovirus la respuesta. ¿Ya? Eso se llama enfermedad por citomegalovirus. Y esto mismo sucede en el caso de la gestante. La gestación es un estado de inmunosupresión, no tan severa, pero sí es un estado de inmunosupresión. Y la mujer que ya está infectada por citomegalovirus, como la gran mayoría de la población adulta, puede reactivar al citomegalovirus en cualquier momento de la gestación. ¿Ya? Entonces, eso hay que acordarse. Bueno, nos dan acá alternativas. La respuesta es citomegalovirus. ¿Ya? Y más aún porque te dice trasplantado, pacientes post-transplantados. Hay otro virus importante en los post-transplantados, y como el trasplante renal es el más frecuente en nuestro medio, hay que acordarse. Se llama virus BK, así como el BK de esputo, igualito, pero es un virus. Virus BK. Se escribe igual, ¿ya? Virus BK. Es un poliomavirus, ¿ya? O sea, está dentro del mismo grupo del virus JC
que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva en los pacientes con SIDA, en ese mismo grupo está, ¿ya? Es un poliomavirus y causa rechazo de trasplante justamente en los posttransplantados renales, ¿ya? Ese detalle más. La siguiente, ¿cuál de los siguientes Staphylococcus coagulasa negativos es el más virulento? A ver, si con esta pregunta les puedo aportar algo, me voy a sentir tranquilo. ¿Qué marcarían? Acuérdense que los estafilococos o son coagulasa positivo o coagulasa negativo, ¿no es cierto? Coagulasa positivo, aureus. Los demás tienen que ser coagulasa negativo. Justamente el test de coagulasa sirve para poder diferenciar entre aureus y las demás especies. Ludinensis, epidermidis, saprophyticus, hominis, capitis, todos ellos son coagulasas negativo. El más frecuente, el que con mucha más frecuencia causa infecciones en humanos es epidermidis, pero no es el más virulento. El más virulento es el que está en la alternativa A. Cuidado, ¿ya? Cuidado. Staphylococcus ludinensis, ¿ya? Staphylococcus ludinensis. ¿Qué significa virulento? Capacidad de ocasionar daño. Cuanto más daño te puede causar, más virulento, ¿ya? Pero el más frecuente de los coagulasa negativos, casi el único que causa problemas es epidermidis, de lejos, ¿ya? Pero hay que siempre tener en cuenta el ludinensis, ¿ya? Esa es una situación para diferenciar, digamos, del epidermidis. El epidermidis sí está asociado a problemas importantes. ¿Cuáles son, por ejemplo? Todo lo que sea infección a causa de dispositivos invasivos, básicamente catéter venoso central, eso es importante. Bacteriemia que se ocasione debido a catéter venoso central, epidermidis. Otro, en endocarditis de válvula protésica. Tanto así que hay una pregunta interesante que ya no lo pude colocar porque lo revisaba en la mañana, sin embargo les voy a hacer recordar de que el epidermidis prácticamente no produce endocarditis de válvula nativa, no produce endocarditis de válvula nativa. O sea, si les preguntaran cuál de los siguientes estafilococos no produce endocarditis de válvula nativa y les pusieran ahí aureus o cualquiera de los otros, ya, acuérdense que epidermidis no, epidermidis funciona, o sea, actúa, produce la infección en válvula protésica, ¿ya? En válvula protésica, no en válvula nativa. ¿Qué más puede producir el epidermidis? Y lo preguntaron hace un par de exámenes. Es que en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal, acuérdense que también tienen su dispositivo invasivo. Ya puede colonizar y luego producir una peritonitis bacteriana espontánea. Acuérdense, las peritonitis bacterianas espontáneas en el paciente con compromiso hepático es E. coli, ¿no? En los que hacen anasarca por síndrome nefrótico es Streptococcus pneumoniae. Y en los pacientes que hacen esta misma peritonitis bacteriana espontánea y son pacientes sometidos a diálisis peritoneal, ¿ya? En ellos es Staphylococcus epidermidis. La mayoría de los coagulasa negativos, se habla incluso entre 70 y 90%, dependiendo de las series que uno revise, son resistentes a oxacilina. En ellos no hay alternativa de pensar o le doy oxa o le doy banco. Aquí tienes que usar vancomicina. Si le das oxa, que tiene mucha mejor farmacodinamia, farmacocinética, mejor llegada a tejidos, etcétera, lastimosamente no se puede usar, ¿ya? Tienes que darle vancomicina. No va a funcionar la oxacilina, ¿ya? No se olviden, la alternativa A, el más virulento. Siguiente. Dice cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. A ver, vamos a ver, los glicopéptidos. ¿Cuáles son los glicopéptidos? Para nosotros, vancomicina, ¿no? Teicoplanina también, obviamente. Y para los que quieren ya repasar los demás, hablaríamos de telavancina, dalbavancina, oritavancina, que no tiene mucho sentido recordar, ¿ya? Pero vancomicina sí. Entonces, los glicopéptidos, dice, son antibióticos de amplio espectro. Bueno, dependiendo. Con actividad frente a bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué opinan? Gram negativas nada que ver, solamente gram positivas, ¿ya? Entonces no es correcta la alternativa A. La B dice
ciprofloxacino es un buen antibiótico para tratar todas las infecciones producidas por bacterias gram positivas. Hay una situación bien clara. Ya hemos dicho, todo lo que sea absoluto, ¿no?, hace que la alternativa sea falsa. Dice que ciprofloxacino es un buen antibiótico para tratar todas las infecciones producidas por bacterias gram positivas. Sí tiene cobertura sobre gram positivos, también sobre gram negativos, ¿ya? Pero acuérdense que ciprofloxacino actúa mejor sobre la topoisomerasa 2, y esta topoisomerasa 2 es de gram negativos más bien. Y levofloxacino, por el contrario, actúa mejor sobre topoisomerasa 4, y topoisomerasa 4 sí es de gram positivos. Entonces, en general, ciprofloxacino, si bien es cierto, cubre gram positivos también, se debería de reservar para gram negativos, ¿ya? Y aquí no dice siquiera podría usarse en gram positivos, dice para todas las infecciones por gram positivos. Definitivamente eso hace que la alternativa no esté bien, ni la A ni la B. Vamos a la C. Dice los aminoglicósidos son antibióticos con una magnífica biodisponibilidad oral. ¿Qué significa biodisponibilidad? Biodisponibilidad hace referencia al porcentaje o a la fracción de fármaco que llega a sangre luego de ser administrado por vía oral. ¿Cuánto administraron por vía oral y cuánto llegó a sangre? Ese porcentaje que llega a sangre de forma inalterada se llama biodisponibilidad del fármaco. Ahora, los aminoglicósidos, ¿ya?, justamente no se pueden administrar por vía oral, ¿ya? ¿Por qué? Por varias razones. Una de las principales es que, si ustedes recuerdan, para que un fármaco se absorba, ¿ya?, necesita varias características, y una de ellas es de que no se ionice. ¿Ya? Y para no ionizarse debe de llegar a un medio que tenga su misma naturaleza de pH. Los aminoglicósidos son alcalinos y en el tracto digestivo va a encontrar un medio ácido. Se va a ionizar y a mayor ionización no se absorbe. Por eso es que no existen aminoglicósidos por vía oral, ¿ya? Y nos debemos de conformar con los aminoglicósidos por vía intravenosa. Entonces, aquí es categórico. Dice, los aminoglicósidos son antibióticos con una magnífica biodisponibilidad oral. Falso. Nos queda la D y la E. Dice, la rifampicina es un medicamento que hay que administrarlo con otros antibióticos para reducir el riesgo de una rápida selección de resistencias. Y la E dice, las cefalosporinas son antibióticos con una buena actividad frente a Enterococcus fecalis. A ver, elijan cuál de los dos no está bien para quedarse con la correcta. La E no está bien, ¿no es cierto? Claro, porque enterococo, ¿con qué se trata el enterococo? Con ampicilina. Ni las cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta no le hacen ni cosquillas al enterococo. Es más, cuanto más cefalosporinas utilices, vas a seleccionar más enterococo. El enterococo se trata con ampicilina, y si es resistente a la ampicilina, con vancomicina, pero no con cefalosporinas. Ninguna cefalosporina puede con el enterococo. Entonces, nos queda la D, y eso sí es cierto. La rifampicina en monoterapia no se debería usar jamás, en ninguna circunstancia. La rifampicina es un excelente antimicrobiano, pero hay que usarlo siempre asociado a otros. Cuando lo usas en monoterapia, la resistencia a los pocos días ya está, e inutilizas el fármaco. Entonces, rifampicina, por ejemplo, se utiliza en TB, pero asociado. Se utiliza en osteomelitis, pero asociado. Se utiliza en endocarditis también, pero asociado. En lepra, pero asociado. ¿No es cierto? O sea, en la mayoría de las veces que se utiliza siempre es asociado a, no es en monoterapia. Ya, entonces la D es una alternativa que sí tiene validez. La siguiente. Mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por presentar orina turbio-hemática y síndrome miccional agudo. ¿Qué significa eso? Síndrome miccional agudo está haciendo referencia a la disuria, polatiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico y todo lo que ustedes conocen. De antemano podríamos decir de que se trata probablemente de una ITU baja, ¿no? Porque la ITU baja viene con esos síntomas y la ITU alta viene con un síndrome de sepsis. Ni siquiera hay síntomas urinarios, simplemente hay fiebre, hay escalofríos, malestar, postración, náuseas, vómitos y muy mal estado general. Eso es en la ITU alta. Ya aquí está hablando de una ITU baja aparentemente, porque habla de síntomas miccionales. Dice, el laboratorio de microbiología informa en la tinción de Gram de la orina, cocos Gram positivos en cadenas. ¿Qué tipos de cocos Gram positivos se disponen en cadenas? Los estreptococos son uno de ellos y los enterococos es el otro, ¿no es cierto? Porque el otro importante Gram positivo, que es estafilococo, lo hace en racimos.
¿ya? Estafilococo en racimos, estreptococo y enterococo en cadenas. Dice, a las 24 horas el cultivo indica la presencia del microorganismo Enterococcus fecalis. Ya, pues estaba bien. Dice, si no dispone de antibiograma, ¿qué antibiótico administraría? Es una pregunta, si se dan cuenta, parecida a la anterior. Hay que conocer el concepto de que las cefalosporinas no sirven. ¿Qué le van a dar? ¿Con qué se trata? Con ampicilina. ¿Estamos de acuerdo? Ya, enterococo es sinónimo de ampicilina. La respuesta es la E. ¿Ya? La E. Si no tuvieran ampicilina, ¿qué le dan? Ese concepto también es importante. ¿Qué le dan? No. Bueno, banco podría funcionar, sí, pero ¿qué le dan? ¿Qué es la ampicilina? Es una aminopenicilina. ¿Cuál es la otra aminopenicilina? Amoxi. Le dan amoxi, sin problemas. No se olviden, ¿ah? Nada de que amoxi no sirve. Frecuentemente encuentro en las redes sociales cómo critican a los colegas que recetan amoxicilina y paracetamol como algo despectivo, ¿no? A todo ello me gustaría juntarlos y yo les demuestro para lo que sirve la amoxicilina. Y les apuesto que salen con la idea de recetar amoxicilina. Porque no, la amoxicilina es un antibiótico que está vigente para empezar, es de amplio espectro para empezar, ¿ya? Y que tiene una farmacodinamia y farmacocinética muy interesantes. Y que coberturan algunos patógenos que los demás no pueden, ¿ya? Y uno de los ejemplos es enterococo. Otro ejemplo es listeria. Listeria es un patógeno agresivo que te manda al más allá si no lo tratas, ¿ya? Ya, le doy meropenem, pero meropenem, siendo potente bactericida, es bactericida para todos excepto para listeria. Para listeria es bacteriostático, ¿ya? ¿Qué le dan? Le dan ampicilina también, ¿ya? Y dentro de la ampicilina, en el mismo grupo, también está amoxi, cuidado, ¿ya? Lógicamente no van a tratar todo con amoxicilina, pero sí tiene utilidad, tiene ubicación terapéutica. Muy bien. Los que podrían no tener ubicación terapéutica serían, por ejemplo, las cefalosporinas de segunda generación, con excepción de cefuroxima, porque no son indicación para nada. Las cefalosporinas de quinta que aparecieron tampoco tienen ubicación terapéutica, porque no tienen utilidad. Dicen que es para MRSA, pero para MRSA tengo vancomicina. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, no es por generación, es para qué sirven, ¿ya? Pero vayamos, retomemos. Entonces aquí la respuesta es AMPI. Por ejemplo, quinupristin dalfopristin o quinupristina dalfopristina, ¿ya? Son estreptograminas, son fármacos de última generación. Matan todos los gram positivos, incluido enterococos resistentes, Enterococcus faecium resistentes a vancomicina. ¿Saben cuál es el único gram positivo con el que no pueden? Con el enterococo fecalis. No pueden, ¿ya? O sea, tiene ciertas particularidades que hace que la ampicilina y la amoxicilina sigan vigentes. A ver esta. Dice, ante un paciente anciano con trastornos de la deglución y que sufre un cuadro febril con escalofríos y es diagnosticado tras una radiografía de tórax de neumonía. ¿Creen que por gusto les han dado que sufre de trastornos de la deglución? No. Es una neumonía en una persona con trastornos de la deglución, significa que se ha aspirado probablemente. Es una neumonía aspirativa. Y en una neumonía aspirativa tú tienes que pensar en anaerobios, te guste o no te guste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Dice, ¿qué tratamiento antimicrobiano de los siguientes no le prescribiría en monoterapia? Monoterapia significa no le des solo eso porque no te va a funcionar. A ver, veamos. Te dan amoxiclavulánico, te dan imipenem, levofloxacino, clindamicina, piperacilina, tazobactam. ¿Qué tenemos que coberturar aquí? Anaerobios. ¿Amoxiclavulánico cubre anaerobios? Sí. Todo lo que sea asociado a un inhibidor de penicilinasa, ampicsulbactam, amoxiclavulánico, piperacilina, tazobactam, cubre anaerobios. ¿Ya? Cubre anaerobios. Amoxiclavulánico sí cubre y por ende piperacilina, tazobactam también cubriría. Acuérdense que piperacilina también es una penicilina, la diferencia es que es una penicilina antiseudomonas, ¿ya? Antiseudomonas, o sea, cubre pseudomonas, ¿ya? A grosso modo, es importante que lo sepan, es casi lo que cubre ampicilina más pseudomonas, o sea, es un antibiótico interesante para hacer penicilina, ¿ya? Ahora,
seguramente han sido observadores, todos en algún momento más que otros, pero es difícil que alguien, por ejemplo, se haya formado solo en el Ministerio de Salud o solo en el Salud. Han compartido siempre. ¿No han visto que en el Salud, por ejemplo, usan para todo lo que es foco abdominal piperacillata Zobactam como primera elección todavía? Y está bien, porque es una penicilina que te cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios y pseudomonas. Entonces foco abdominal está perfectamente cubierto. Ya si eso no les funciona, recién pasan a otras alternativas. Entonces, la A y la E sí cubren anaerobios. ¿Imipenem cubre anaerobios? Claro que sí. Gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Clinda cubre anaerobios? Por supuesto que cubre anaerobios. ¿Levofloxacino, que es un excelente antimicrobiano, cubre anaerobios? No. ¿Ya? En una neumonía que no sea aspirativa estaría muy bien levofloxacino, porque te cubre Streptococcus pneumoniae y te cubre atípicos también. Ya no necesitas agregarle macrólidos. Te cubre las dos cosas. Pero como se trata de anaerobios, levofloxacino no garantizaría gran cosa. ¿Ya? Esa sería la alternativa. ¿Por qué? Porque probablemente sea anaerobios los que están comprometiendo, porque estamos hablando de una neumonía aspirativa. Vamos a la siguiente. Ante un paciente en el que sospechemos participación etiológica de la flora gram positiva, ¿qué antimicrobiano no utilizaríamos o no utilizaremos? Gram positivos. A ver, ¿qué dicen de tigecyclina? ¿Se acuerdan que cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios, y lo único que no cubría era pseudomonas? ¿Ya? Por lo tanto, si pensamos en gram positivos, podríamos usar tigecyclina sin ningún problema. ¿Qué dicen del linezolid? Justamente lo que cubre es gram positivos, igual que vancomicina, ¿no es cierto? Nos quedan dos, Astreonam y daptomicina. Si se dan cuenta, esta es una pregunta que abarca, entre comillas, a los antibióticos de última generación, ¿ya? Porque no son muy comunes, ¿ya? Nos queda Astreonam y daptomicina. Daptomicina es un antimicrobiano que se ha fabricado exclusivamente para gram positivos. Para gram positivos incluso resistentes, o sea, cobertura enterococos que sean resistentes a vancomicina, estafilococos intermedios a vancomicina, ¿ya? Y en teoría, si hubiese resistencia, también coberturaría, ¿ya? Pero tiene un problema, que esto se ha fabricado con la idea de coberturar neumonías. Y in vivo, a diferencia del in vitro, in vivo es neutralizado, es anulado, es, vamos a decir, lo deja sin uso el surfactante pulmonar, inhibido por el surfactante pulmonar. Entonces, se pensaba para las neumonías y en la vida real no se puede usar, ¿ya? Lo dejamos para piel y tejidos blandos. Pero como hay tantas alternativas para gram positivos, no es de uso rutinario. Astreonam, que es el que nos queda y sería la respuesta, cobertura solo gram negativos, ¿ya? Solo gram negativos, incluidos pseudomonas, obviamente. ¿Y para qué se usa el Astreonam? El Astreonam sirve, ya, justamente basándonos en sus características, vamos a decir, químicas. Acuérdense, al final el Astreonam también es un betalactámico, ¿ya? Un betalactámico monocíclico le llaman, o si quieren llámenle monobactámico. ¿Y por qué se le llama así? Porque los demás betalactámicos tienen dos anillos penicilánicos. Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems tienen dos anillos. El Astreonam tiene un solo anillo. Y esa diferencia, vamos a decir, anatómica, hace de que no tenga reacción cruzada de hipersensibilidad con los demás betalactámicos. Entonces, en una persona que requiera uso de un betalactámico para un gram negativo, se supone, y que no puedas usar ni cefalosporinas, ni carbapenems, ni penicilinas por el hecho de que hay un antecedente, digamos, de reacción adversa severa, como anafilaxia, por ejemplo, ahí utilizas Astreonam, ¿ya? Por eso existe un término que parece trabalenguas. Dice, el Astreonam es el único betalactámico que se puede usar en alérgicos a betalactámicos, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Aquí la respuesta es Astreonam por el hecho de que no cubre gram positivos, solamente es para gram negativos. Gram negativos incluido pseudomonas, ni gram positivos ni anaerobios. Esta es otra pregunta interesante. Dice el mecanismo de resistencia a oxacilina en Staphylococcus aureus. A ver, ¿el estafilococo qué hace? El estafilococo de entradita tiene una penicilinasa, ¿no es cierto?, para deshacerse de las penicilinas.
Entonces, ¿nosotros qué cosa hemos hecho para seguir combatiendo el estafilococo? Hemos fabricado penicilinas que resistan a esas penicilinasas. ¿Ya? El mejor ejemplo que tenemos, oxacilina y cloxacilina. Y en los libros, meticilina, ¿no? Así está descrito. Resisten las penicilinasas. Pero el estafilococo no se ha quedado ahí. Al ver que todavía nosotros teníamos arsenal, ha dicho, por ahí me van a seguir fabricando más betalactámicos, mejor me hago resistente a todos los betalactámicos. ¿Y qué cosa es lo que hace? Ustedes se acuerdan que después de la pared celular y terminando el espacio periplásmico, la membrana, hay unas proteínas llamadas proteínas ligadoras de penicilina, cuya función es sintetizar pared. ¿Ya? Esa es su función. O sea, ¿cómo sintetiza pared las bacterias? Gracias a esas PBP se llaman, proteínas ligadoras de penicilina. ¿Qué hace el betalactámico? Ingresa y se une a las PBP. Por lo tanto, ya no le permite sintetizar pared. Y por eso es que el betalactámico inhibe la síntesis de pared celular. ¿Qué hace ahora el estafilococo para hacerse resistente a los betalactámicos? Modifica esas PBP. Y al modificarlas, el antibiótico ingresa, las tiene enfrente, pero no las reconoce. Por lo tanto, no se liga, y al no ligarse, sigue quedando libre esa PBP y sigue sintetizando pared. Ya, ese es el mecanismo de resistencia a la oxacilina. A la oxacilina y a todos los betalactámicos en general. ¿Ya? Ese es el famoso MARSA. ¿Cómo es el mecanismo de resistencia del MARSA? Ha modificado sus PBP. Dice la presencia de bombas de expulsión activa. No. La producción de betalactamasas que inactivan a las penicilinas. Claro, esa sí tiene, pero con eso no se hace resistente a la oxacilina. La oxacilina resiste este mecanismo. El otro dice la presencia de mutaciones ribosómicas, la presencia de alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina, esa es la alternativa. Proteínas fijadoras de penicilina es PBP, también se abrevia, ¿no? PBP. ¿Qué hacen las PBP? Vuelvo a repetirles, sintetizan pared. Si un antibiótico viene y se liga a la PBP, ya no hay quien sintetice pared. Eso hacen las penicilinas, cefalosporinas, carbapenens. Resultado, inhibición de síntesis de pared. Pero sabiamente, muchas bacterias modifican sus PBP. Y al modificarlas, aun cuando llega el antibiótico, no se puede unir, porque no las reconoce. Y siguen sintetizando de lo más normal, se hace resistente. ¿Ya? La alternativa es la D.